uno tiene pocas cosas, qué sé yo, algunas, entre ellas algo de curiosidad. Si no tenés curiosidad y estás en los medios de comunicación, perdés, ¿no? Esa curiosidad a mí siempre me despertó la figura de Ignacio Ezcurra, que fue un periodista, cronista de guerra, y que muy joven fue a cubrir la guerra de Vietnam, nada más y nada menos, y nunca más volvió. Dejó una familia con hijos chiquitos. Alguna vez hablamos con Encarnación Ezcurra. Bueno, ahí está la historia transformada casi en una leyenda, una historia con muchos interrogantes. ¿Qué pasó con Ignacio Ezcurra, un periodista de otros tiempos, de esa era romántica del periodismo, viajero, curioso? Bueno, y ahora nos encontramos con la grata sorpresa que un cineasta argentino está haciendo un documental sobre Ignacio Ezcurra. Un precio que tenemos que pagar, se llama este largometraje documental sobre la vida del periodista. Y estamos en contacto con su director, con el cineasta Ricardo Preve. Hola Ricardo, Daniel te saluda desde Radio Universidad Nacional de La Matanza. Buen día, ¿cómo va? Hola Daniel, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en la FM 89.1 Radio Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, Ricardo, muy interesados en conocer cómo llegás a este documental y cómo llegás a la figura de Ignacio Ezcurra. Sí, yo como muchos otros cineastas argentinos admiro el cine asiático, ¿no? Todos admiramos a Akira Kurosawa, sí, Yasuhiro Ozu, Wong Kar-wai, pero no hay muchas coproducciones argentinas con Asia. Entonces decidí lanzarme un poco a abrir camino por ese lado y buscando una historia que tuviera una conexión entre Argentina y Asia, descubrí la historia de Ignacio Ezcurra, periodista argentino que muere en Vietnam en mayo de 1968. Y así fue que inicié el camino de hacer este nuevo documental. ¿Qué particularidad tiene la figura y con qué te encontraste a medida que avanzabas en el documental para describirlo a Ignacio Ezcurra y qué pasó ahí, no? Claro, bueno, él era una persona muy única, creo. Él tuvo la oportunidad de trabajar en lugares donde no llegan tantos periodistas argentinos. Claro. Estuvo en Siria cubriéndose conflictos civiles, estuvo en Estados Unidos durante los disturbios y las protestas de los estadounidenses negros por sus derechos civiles, entrevistó al doctor Martin Luther King. Y después no fue tanto enviado a Vietnam por el diario La Nación, sino que insistió en ir a Vietnam a cumplir la tarea periodística que imponía la historia quizás más importante en 1968. Así que yo arranqué por el lado de la vida de Ignacio Ezcurra como periodista y como persona, pero cuando me puse a investigar su final, qué sucedió, el documental fue evolucionando hacia la temática de quién mató a Ignacio Ezcurra, por qué lo mataron y qué pasó con su cuerpo luego de su asesinato. Claro, porque hay muchos interrogantes. ¿El cuerpo apareció, Ricardo? El cuerpo no apareció y los interrogantes, como vos bien decís, son muchos. Vos fíjate que la guerra de Vietnam fue una de las guerras más fotografiadas, más filmadas, con más periodistas acreditados, y no es que Ignacio Ezcurra desaparece en la jungla o en la frontera de algún otro país. Se baja de un jeep donde había estado viajando en compañía de 2 colegas de Estados Unidos, rodeado por soldados y policías de Vietnam del Sur, y desaparece aproximadamente a las 13:30 horas del miércoles 8 de mayo de 1968. Nunca más se lo volvió a ver con vida. Aparece una foto de muy baja calidad, una radiofoto, supuestamente tomada por un fotógrafo japoneses, cuya entidad la agencia Associated Press supuestamente se olvidó de anotar, y realmente incluso la historia de esa fotografía que hemos estado investigando por meses es muy,
está llena de zonas oscuras y nunca más se vuelve a saber de él. Así que nos pusimos en la cabeza, armamos 3 equipos de investigación forense, uno en Estados Unidos, uno en Vietnam y uno en Argentina, y hemos estado trabajando más ahora entonces sobre el destino de Ignacio, qué le pasó. Claro. Ahora, por ejemplo, yo tenía entendido que, bueno, como decís vos, ¿no? Ignacio le insiste con el diario y creo que su propio padre da la autorización, que era el director del diario, o por lo menos una persona directa, ¿no? Bueno, él era efectivamente descendiente de Bartolomé Mitre, su madre era accionista del diario La Nación, y creo que obviamente él utilizó esas conexiones para que le dieran permiso, quizás otro corresponsal no lo hubieran enviado. Y lo importante y lo relevante también es que Ignacio, que era un periodista de ley, no desaparece en cualquier lugar en lo que entonces se llamaba Saigón, hoy es Ho Chi Minh City, sino que desaparece en la misma intersección, exactamente el mismo lugar donde 3 días antes habían sido asesinados 4 periodistas occidentales, 3 australianos y un inglés. Y él, como todos los demás colegas, descreen de la versión oficial que decía que a esos periodistas los había matado el Vietcong, la guerrilla comunista que se oponía a la presencia militar de Estados Unidos en Vietnam. Y yo creo que es una verdadera posibilidad que a él lo asesinaron por ejercer su función de periodista y por haber ido a investigar qué había sucedido con sus colegas. ¿Ustedes tomaron contacto con familiares o personas que lo conocieron o estuvieron en el tema? ¿Hay documentación en el país sobre el destino de Ezcurra? Bueno, 2 preguntas las contesto por separado, sí a ambas. Nosotros hemos entrevistado a miembros de su familia, estamos en contacto con la familia, hemos entrevistado a gente que todavía vive, que fueron periodistas en Vietnam en mayo de 1968, por ejemplo, otro día vía Zoom entrevistamos a Peter Kahn, que fue por décadas el editor del Wall Street Journal en Nueva York y fundador del Wall Street Journal Asia, ganador del premio Pulitzer. Él estuvo en Vietnam al mismo tiempo que Ignacio. Y por otro lado, documentación. Hemos encontrado mucha documentación en Estados Unidos. Todavía no mucha, pero sí estamos recorriendo el barrio donde desapareció Ignacio, preguntándole a la gente mayor ahí en Vietnam sobre si recuerdan algo. Y acá en Argentina estuvimos buscando por meses un informe que se había anunciado que el gobierno argentino había hecho un informe sobre la desaparición de Ezcurra y que nunca, que nosotros sepamos, se había o publicado o compartido con su familia. No estaba en los archivos del gobierno argentino y después de meses de trabajo lo ubicamos en una localidad en el interior de Argentina, en un baúl en una casa de un privado y lo hemos digitalizado ese informe. A medida que avanza el documental van descubriendo cosas nuevas y también puede pasar todos los días. Todos los días. Ayer me llegó un dato de un fotógrafo japonés que estaba en Saigón en mayo del 68, que no tiene mail, no tiene WhatsApp, pero que lo puedo llamar por teléfono. Mi japonés es bastante rústico y no sé cómo habla inglés, pero mañana lo voy a llamar a preguntarle si él fue el que sacó la foto de Ignacio Ezcurra. Esa foto estaba desaparecida, solo existía una copia radiofoto y nosotros hemos encontrado un original en excelente calidad, que estamos trabajando una pericia forense sobre eso, así que realmente todos los días surge un nuevo indicio de lo que podría haber sucedido. Ahora, Ricardo, ustedes recurrieron también a archivos del diario. ¿Cómo cubrió el diario? Porque hace un tiempo atrás se cumplió un aniversario, un número redondo, y algo sacó el diario. Pero en ese momento, ¿la cobertura fue profusa o más bien escueta? En ese momento la cobertura fue profusa. Nosotros hemos estado en la hemeroteca del Congreso de la Nación, que tiene una biblioteca fantástica, y hemos examinado todos los diarios, La Nación, La Razón, La Prensa, Clarín, de mayo y junio del 68,
como así también revistas gráficas. En su momento hubo bastante cobertura, sobre todo por el lado de La Nación, ya que era su propio corresponsal. Claro. Todo eso se termina hacia fines de mayo, cuando se dan cuenta de que Ezcurra había fallecido, y lo que nos llamó muchísimo la atención fue de que después de anunciar que se publicaría un informe, no se publica el informe, y hubo como bastante silencio después sobre el caso Ezcurra y se olvidó. Y eso fue una de las cosas que nos incentivó a seguir investigando. Claro, claro. ¿Y hay en el documental alguien que, digamos, dramatiza escenas o personifica a Ezcurra? Nosotros hemos hecho eso en otros documentales. En este caso decidí no hacerlo, pero sí tengo una presentadora, narradora, mi sobrina segunda, Clara Preve, que es corresponsal de guerra. Mirá. Acaba de volver de Ucrania. Y tenemos también otros corresponsales de guerra que aparecen en el documental. Y entonces, en realidad, si bien no tenemos lo que serían reconstrucciones históricas, sí tenemos una corresponsal de guerra que charla conmigo y vamos repasando la historia, porque es una historia compleja y llena de detalles que hay que entender bien para llegar a alguna conclusión lógica de lo que le podría haber pasado a Ezcurra. Ajá. ¿Y el documental cuándo se estrenaría, Ricardo? Mira, lo vamos haciendo de a puchitos y a pulmón a medida que completamos proyectos para canales de televisión, otras productoras. En este momento hemos terminado el rodaje de la primera parte en Argentina en febrero y marzo. Estamos pensando en ir a Vietnam a filmar a mediados de este año y luego concluir con un segundo rodaje en Argentina en noviembre, octubre. Y la idea sería de entrar en postproducción hacia fin de año y tenerlo terminado para entre marzo y junio del 2026, que yo sé que suena como un largo tiempo, pero la realidad es que cuando uno va haciendo cine independiente, lo va haciendo cuando puede, y bueno, volviendo a casa, otro documental mío, tardé 5 años en terminarlo, así que lo vamos haciendo a medida que podemos. Claro, sos un especialista en documentales, y estaba leyendo un poco ahí tu biografía. Sos ingeniero agrónomo, de ingeniero agrónomo a cineasta. ¿Cómo es la deriva esa? Bueno, es que justamente yo estaba trabajando, yo era presidente de una empresa agroforestal extranjera que trabajaba acá en Argentina, y en el 2001 deciden irse y nos echan a todos. Y tengo un amigo, Fernando Spinner, director de cine, y lo fui a ver y le dije, che, Fer, ¿vos qué estás haciendo? Y él me contó de su película Adiós querida Luna, que me parecía un divague increíble, y yo le conté que me había quedado sin trabajo, y así, de la mano de Fernando Spinner, arranqué en el cine, y de una cierta forma te tengo que decir que, sobre todo para los documentales, si bien también hago ficción, esa educación de ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, bastante rigurosa, por cierto, el tratamiento de los números y los datos, y me ayuda mucho en este tipo de investigaciones como las que estamos haciendo ahora. Claro, ese tema de la rigurosidad, ¿no? ¿Y siempre te interesan estos personajes así medios ocultos en la historia o según cuándo sentís el clic donde decís, bueno, acá hay material, acá hay una historia para contar? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, cuando trabajé en National Geographic solían decir que el 90% de hacer un documental es tener acceso a información que los demás no tienen. Bueno, ellos porque tenían la plata, en realidad quizás el 90% es tener la plata, pero yo creo que en realidad a mí me atraen dos tipos de historias. Primero es la que tienen que ver con mi país, con Argentina, sobre todo personajes o partes de nuestra cultura que le pueden interesar al resto del mundo. Y segundo, me gustan un poco los outsiders, me gusta aquellas personas que por ahí no fueron completamente reconocidas. Yo creo que Ignacio Ezcurra es una figura del periodismo argentino que tiene pocos corresponsales de guerra que habría que rescatar. Entonces me pareció que la combinación de una historia que era de importancia, creo, para el periodismo argentino,
pero también de interés para los mercados asiáticos, donde hay un enorme público que nada sabe de nuestro país o muy poco, y era una buena oportunidad para ponerle el pecho y tratar de ver si logramos contar esta historia. Sí, es muy muy interesante, particularmente a mí me interesa mucho ese tema, ¿no? Porque está un poco así como decís vos, oculto, hay muchas cosas para desvelar o develar, como dicen los españoles, ¿no? Entre otros Sí. de tus trabajos, acá he visto uno que se llama Los huesos de Caterín, que es también Sí. otro documental, ¿no? Sí, Es, y tiene puntos en común con claro, este. Los claro. huesos de Catherine. Catherine Roberts fue la primera mujer galesa que muere en Patagonia, cerca de Puerto Madryn, en 1865, cuando llegan los colonos galeses. Se sabía que ella había muerto en la playa cuando había llegado el barco que los traía de Gales, pero se había perdido noción de dónde exactamente estaba Ajá. enterrada. Y en los años 90, un señor que estaba trabajando con una topadora en el Automóvil Club Ujú. saca un cajón con huesos. Y de ahí empezó toda una historia sobre si esos huesos podrían ser los de Catherine Roberts, la primera mujer galesa muerta en Patagonia. Fue así que viajamos a Gales, encontramos una descendiente de Catherine Roberts, accedió a hacerse un estudio de ADN, y gracias al trabajo del CONICET, el Centro Nacional Patagónico en Puerto Madryn, Sí. con Silvia Daginten, Julieta Gómez Otero, Fernando Coronato y otros científicos del CENPAT CONICET, logramos demostrar que efectivamente ese era el cuerpo de Catherine Roberts. Claro, Así que claro, hay puntos de cerramos una contacto. historia que estaba Mm. siglos para develarse, ¿no? Qué bárbaro, qué interesante. Ricardo, ¿cómo te siguen a vos en las redes aquellas personas que quieren saber más de este documental de Ezcurra y de toda tu obra? En todas las redes estamos en @RicPreve, pero es RICK de kilo y Ah, después PREV corta E, @RicPreve. Nosotros posteamos seguido el avance de sí, nuestros sí, sí. documentales o los que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Algún día en algún lugar sobre inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Ese está disponible en una de las plataformas hoy. Y bueno, muchas veces el año pasado hubo 2 retrospectivas de mis documentales en la televisión pública, en Ajá, Chubut y en Santa Fe. ajá. Así que de a poco vamos trabajando y tratando de hacer cultura en este querido país que tanto amamos todos, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo Preve, por estos minutos y seguiremos atentos al desarrollo de este documental sobre Ignacio Ezcurra. A vos, Daniel, y un abrazo a toda la gente ahí en La Matanza. Muchas gracias por tenerme en el programa. Pasó el cineasta Ricardo Preve.